Es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Juan Ramírez Biederman, autor del libro Mango, que va a participar también del festival Words and Sound. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los televidentes. Así mismo, queremos conocer un poco acerca de lo que es Mango, este libro, esta obra tuya, y también un poco conocer de tu trabajo como escritor. Sí, Mango sería mi cuarto libro. Sí. Es mi tercera novela. Mi primer relato, mi primer libro fue un libro de relatos que se llamó Novis, que fue publicado en el 2007. Después publiqué un par de novelas, El fondo de nadie, Plegaria de penumbras, y bueno, y ahora después de bastante tiempo, casi 13 años, vuelvo a publicar una novela que me llevó mucho tiempo escribir y desarrollar, que es Mango, ¿verdad? Exacto. Contanos un poco acerca de qué trata Mango. Sí, El nombre ya es atrapante. Sí. El argumento central de Mango pasa por un hecho que ocurre. Todos mis libros transcurren siempre en el barrio Las Mercedes, Asunción, que es el barrio donde nací, donde crecí, donde sigo viviendo, afortunadamente. La gente recordará que ahora en los últimos años no se dio mucho, pero antes, cuando subía al río, Sí. la gente que vivía en la ribera solía subir y trasladarse a los barrios, y se instalaban de manera precaria en determinados lugares. Y en la Merced ocurría mucho que se formaban como barrios transitorios ahí, sobre todo en la plaza 14 de julio. Y se instalaban casillas precarias, etcétera, etcétera. Y bueno, y la novela arranca cuando un niño aparece entre todas esas familias, nadie le conoce, y coincidentemente con la aparición de este niño empiezan a darse sanaciones milagrosas. Algunos invidentes recuperan la capacidad de ver, paralíticos vuelven a caminar, personas que padecen enfermedades muy graves recuperan la salud, obtienen la salud. Entonces eso, por supuesto, genera un revuelo en la gente que empieza a acudir a la plaza a tratar de ver al niño, tratar de obtener algún tipo de sanación. Y el personaje central de la novela, que se llama Felipe Bayón, es un juez y escritor retirado que le llama la atención lo que ocurre y como que empieza a investigar los hechos. Y bueno, y ese es el argumento central de la novela. Con la excusa de este argumento, lo que hago un poquito de escribir nuestro Paraguay actual, ¿verdad? Nuestro Paraguay en términos sociales, en términos culturales, religiosos, incluso políticos, ¿verdad? Sí. La novela narra y cuenta de manera bastante intensa todo lo que está ocurriendo en Paraguay. Exacto. ¿Y el título Mango a qué hace referencia? El título Mango hace referencia porque en el contexto de la novela hay un personaje que escribe un libro, es como un libro dentro del libro, y ese libro se llama Mango. Es un personaje, justamente uno de los autores que es, uno de los personajes que son sanados dentro del contexto del relato. Pero en el fondo, la novela trata sobre la salvación, ¿verdad? Trata sobre la búsqueda intensa del ser humano de salvarse, no solo físicamente, sino también moralmente, espiritualmente. Entonces, como ese deseo de salvación está en todos los seres humanos, pensé en un elemento que tenga un grado de ubicuidad para nosotros, sobre todo para los asuncenos, ¿verdad? Y creo que para todos los paraguayos, que es el mango está en todos lados. En todos lados, sí. En todos lados, y nuestro deseo también de salvación está en todos lados, ¿verdad? Y un poco también tu barrio, ¿verdad? Que el barrio de Las Mercedes, que es muy característico de Asunción, Sí, que sí. tiene sus particularidades y también que tiene un sentido de pertenencia de su Totalmente. Yo creo que uno de los barrios más, si bien es un barrio pequeño, sigue siendo un barrio muy tradicional. Bueno, a pesar de que en los últimos años se volvió como un barrio de moda, de bares, de restaurantes, de lugares nocturnos, galerías, cosas así, pero mantiene su esencia. Y es un barrio típico de Asunción, de clase media, donde la gente tiene un estilo de vida que aparentemente en la superficie es muy tranquilo, muy sosegado, pero que también tiene sus intrahistorias. Sí. Y tiene varias peculiaridades. Por ejemplo, en ese barrio, en su estancia en Asunción, vivió Perón, por ejemplo. Sí. En ese barrio... Sobre Padre Cardoso. Sobre Padre Cardoso, cerca de España. En ese barrio también, según algunos relatos urbanos, estuvo por 40 días Joseph Mengele. Incomprobable, pero es lo que se cuenta. Justamente en un relato de mi primer libro yo cuento esa historia. Y también hay muchos artistas que vivieron en el barrio, hay muchos eventos culturales que acontecieron en el barrio, y hay historias que son estrictamente cotidianas, pero que también a mí me interesan mucho, ¿verdad? De gente que vive ahí, que pasa su vida de una manera aparentemente muy sencilla, muy superficial, pero que
escarbando esa superficialidad uno encuentra relatos, historias y vivencias fascinantes, que a mí me fascinan al menos. ¿Cómo fue el proceso de la escritura? ¿En qué tiempo lo escribiste? Y Mango me llevó a escribir casi 10 años, porque yo escribí la novela, empecé a escribir la novela en 2012, 2013, y en el 2019 yo consideraba que la novela estaba estaba terminada como a publicar, de hecho que tenía ya un acuerdo editorial para ser publicada, y bueno, y vino la pandemia, ¿verdad? La pandemia llegó, por supuesto nadie más publicó un libro, no sabíamos si íbamos a seguir vivo o no, o qué iba a pasar con el universo. Y entonces detuve el libro, dejé el libro ahí parado, como todo el mundo, y llegó un momento de cuando el año pasado, a comienzos del año pasado más o menos, retomé la novela como para ver la manera de publicarla, y al releer el libro me di cuenta de muchas cosas que evidentemente que surgen a partir de lo que fue la pandemia del COVID, ¿verdad? El abordaje sobre lo que tiene que ver con la vida, la muerte, sobre justamente esa necesidad que tenemos de salvarnos, ¿verdad? En los 2 años del encierro, del lockdown, nos dimos cuenta de que acudíamos a cualquier cosa para tratar no solo de salvarnos, de buscar una vacuna, de que no nos enfermemos o de que nos tratemos para no morir, sino también una salvación moral, ¿verdad? Una salvación espiritual, tratar de ver cómo nos sosteníamos a ese encierro, a esa incertidumbre en la que estábamos, ¿verdad? Y eso afectó mucho mi manera de ver el libro, y le hice muchos cambios, le hice muchos ajustes, reformé algunos personajes, incluso tuve la mala fortuna de cambiar algunos nombres que me generó muchísimo dolor de cabeza en la edición, en la corrección final, porque invertí unos nombres, alguien que se llamaba Felipe pasó a llamarse Lorenzo y se armó un caos, y mis editores la pasaban muy mal por mi culpa, porque en algunos capítulos del libro, en la última versión, uno se llamaba Lorenzo, en otro Felipe, pero bueno, le pedí perdón a todo el mundo. Finalmente fue una decisión que tomé por diversas razones, ¿verdad? Pero sí, como que de un año atrás le di un retoque más a ciertos aspectos del argumento y a los personajes, y logré terminar el libro. Y bueno, afortunadamente Rosal va a publicarlo, y desde hoy, desde el día de la fecha, está en venta, ¿verdad? En todas las librerías. Así mismo. Esto se presentó ya en lo que fue el festival Words and Sounds. Totalmente. Quisiera saber un poco cómo surgió también esa iniciativa de mezclar la literatura con... Sí, el Words and Sound es una iniciativa mía que justamente tiene o tuvo como idea, como eje central, vincular la música y la literatura, ¿verdad? Porque yo, aparte de escritor, también soy músico, entonces convivo diariamente con esa conexión y esa percepción de lo que es, o esa sensibilidad hacia la música y hacia la literatura. Entonces era un poquito crear un espacio donde la gente pueda acudir. Hubo una feria de libros, una feria de discos, se presentó la novela, la presentó Bernardo Neri Farina, y aparte de eso también un show en vivo, ¿verdad? Fue de alguna manera un esfuerzo de crear un espacio donde la gente sienta ese vínculo que ya es milenario, ¿verdad? Entre la palabra escrita y la palabra cantada, ¿verdad? Sí, totalmente. Imagínate todo, como siempre hablamos con algún amigo, toda canción tiene como letra parte de un poema, ¿verdad? Sí. Y bueno, también tenemos el caso reciente de Dylan, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura por las letras de sus canciones, ¿verdad? Totalmente. Interesantísima esa posibilidad de mezclar, porque también es como que en las ferias del libro también hay eso de la multiculturalidad, de las múltiples expresiones. Contanos un poco también acerca de lo que es el libro en cuanto a qué va a encontrar el lector, o cómo se va a sentir al leer Mango. Y yo creo que es una lectura muy entretenida, que empieza de una manera un tanto, no quiero usar la palabra penitencial que solía usar Eco. El primer capítulo es un capítulo un poco espeso, pero porque de alguna manera se van definiendo algunos pilares de lo que va a ser todo el libro, y empieza de una manera un tanto oscura, un tanto sombría. Pero a partir de que va desarrollándose el primer capítulo, la gente se va a dar cuenta, sobre todo en retrospectiva, lo que nos pasa mucho, que estamos leyendo algo y a la mitad nos damos cuenta por qué se empezó a narrar de tal forma al comienzo o en tal capítulo. Y muchas de las claves y de las pulsiones que tiene la novela están ya en ese primer capítulo, que parecería ser un poquito más espeso que los demás. Pero a partir de ahí la novela es muy entretenida, es muy
es muy vigente, se habla mucho de música, se habla mucho de la actualidad, de cómo se vive, de redes sociales, del teléfono, el celular, de cómo uno se va desarrollando, qué actividad uno tiene en Asunción, y sobre todo también del pensamiento y de cómo va viviendo el paraguayo de estos días, ¿verdad? Que de alguna manera está cambiando su idiosincrasia y su manera de ser, está cambiando bastante con esta irrupción del mundo globalizado ahora. Totalmente. Y hablabas un poco de lo social también dentro de la historia del barrio, de lo que se encuentra justamente como iniciativa de lo que da pie a esta novela. ¿Cómo se ve eso en el mundo de Mango? Y sobre todo se ve en la parte de esa necesidad que tiene la gente de sanar, ¿verdad? En esa necesidad que tiene el pueblo paraguayo de encontrar un acceso a la salud, de sentirse desesperado cada vez que alguien padece algún tipo de enfermedad o de patología que es medianamente grave. Nosotros estamos en un país donde uno se enferma a lo grave y o muere o hay que llenarnos de polladas para que alguien pueda acceder a la salud. Es muy triste, es muy fuerte, pero es la realidad, ¿verdad? Sí, muchas familias, una familia de clase media se puede ir a la quiebra por un problema de salud. O sea, no, se va a la quiebra, es así. Totalmente. Se va a la quiebra o se pide caridad o directamente uno se muere, ¿verdad? Y son situaciones que se dan y por eso digo de que en el relato muchas de las herramientas que uso para narrar también de alguna forma describen otras situaciones que se están dando con el Paraguay actualmente. Lo mismo ocurre con la cuestión política, ¿verdad? Hay elementos, hay personajes que tienen que ver con cuestiones políticas y de alguna manera también voy narrando esta situación tan complicada que estamos viviendo en la parte política, ¿verdad? ¿Y hay choque también entre personajes o bloques de personajes en cuanto a cuestiones sociales? La verdad que no, la verdad es que es una novela coral en donde cada uno va desarrollando su propia necesidad y de alguna manera también una novela muy individualista porque ciertamente hay un espíritu, una especie de instinto del ser humano que cuando busca la salvación busca anteponerse ante cualquiera y ante cualquier situación y ante cualquier persona, ¿verdad?